hermanos, vengo compartiéndoles el día de ahora el devocional. Dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesucristo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí está diciendo que si nosotros ya aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, ya no andemos en la vanidad de nuestra mente, que ya dejemos todo lo pasado, pasado es, lo dejemos atrás, que ya no volvamos al entendimiento entenebrecido, es decir, en oscuridad como andábamos antes. Dice, dice que después que perdimos toda sensibilidad, nos entregamos a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Cómo veníamos cuando llegamos a Cristo? Llegábamos sucios, manchados. Pero ¿qué creen? Que cuando llegamos a Cristo, hacemos la oración de fe y aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Cristo nos va limpiando, Cristo nos va purificando, Cristo nos va sanando. Dice su palabra que el único Dios que perdona pecados es Padre Celestial. ¿Por quién? Por medio de Cristo, que vino a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Es por eso aquí que nos está diciendo que todo lo malo que hicimos ya lo dejemos atrás, que no volvamos nuevamente, a lo que éramos antes. ¿Sí? Y ahora vamos a leer Primera de San Juan 3:1. Fíjense aquí lo que dice. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? Cuando nosotros reconocemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el Padre Celestial, ya somos hijos de Él. ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo es Señor y Salvador de nuestra casa, de nuestra vida. Porque el único que nos vino a libertar, el único que nos vino a dar libertad, fue nuestro Señor Jesucristo, por medio de su sangre preciosa, por medio de la cruz, por medio del sacrificio. Cristo ya pagó por nosotros. Ahora lo único que debemos de hacer, aquí nos lo está diciendo, la nueva vida en Cristo. Dejemos todo lo pasado, ya, hagan de cuenta que son cosas viejas. El único que nos puede libertar, que nos puede sanar, que nos puede dar gozo y paz es Cristo, porque Él ya vino a pagar por todos nuestros pecados. Pero aquí nos está diciendo que no volvamos a las viejas costumbres como eran antes. ¿Por qué? Porque a Dios no se le puede engañar. Dice la palabra que todo lo que se hace en oscuridad saldrá a la luz de la vida. No volvamos a lo viejo de antes. Seamos nuevos. ¿Por qué? Por medio de Cristo, por la sangre de Cristo. Y pedir constantemente que Cristo, que el Espíritu Santo de Cristo y de Dios Padre venga a morar en nosotros y que nos hagan aptos para toda obra buena, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo.
Jesucristo de Nazaret. Amén. Y después vamos a leer Primera de San Juan 5, 2 y 3. Fíjense lo que aquí dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Sí? Cristo fue engendrado por la Virgen María. ¿Sí? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, como amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Dice que Dios no nos pone nada en nuestras vidas que no podamos soportar. Dios no nos pone nada como yugo que no podamos soportar. ¿Sí? Aquí Dios nos está diciendo, ustedes son mis hijos. ¿Por qué? Porque ya creyeron en el único Hijo de Dios, en el que vino a dar la vida por nosotros, porque ustedes ya creyeron y por eso tenemos de su gracia y creemos que somos salvos por esa sangre preciosa y por ese sacrificio en la cruz que Dios, que Jesucristo vino a dar por nosotros. Dice que todas las cosas viejas que fueron antes, viejas son. Ahora todas las cosas nuevas son, porque Cristo nos restaura por medio de su sangre preciosa. Sigamos en nuestra fe, sigamos en la palabra, no nos desfallezcamos, pidámosle constantemente a Dios que tenga misericordia de nosotros, porque los sabemos todos, que a nivel mundial todo esto es malo ahorita, todo lo que estamos viviendo. Pandemia, violencia, muerte, ¿sí? Desobediencia a Dios Padre. Pero aquí dice, si guardamos sus mandamientos, seremos bendecidos. Si somos obedientes, somos bendecidos. Pero dice que la desobediencia trae maldición. Y recordemos siempre que a toda acción viene una reacción. Si tú haces acciones buenas, recogerás acciones buenas. Si tú haces acciones malas, recogerás acciones malas. No pretendamos, si hacemos cosas malas, no pretendamos que veamos cosas buenas en nuestras vidas. Dicen Proverbios que aquel que siembra vientos recogerá mareas. Recojamos, hermanos, buena cosecha. ¿Cómo? Guardando los mandamientos. Seamos obedientes, seamos humildes, porque a veces, yo sé, somos carne, ¿sí? A veces se nos sube la soberbia. El único que merece toda honra, todo honor y toda gloria es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los únicos al que hay que darle toda honra, todo honor y toda gloria. Dios nos está hablando, ¿sí? La nueva vida en Cristo, para que seamos nuevas criaturas, para que seamos bendecidos. Busquemos a Cristo, busquemos de la palabra. Sabemos todos que los tiempos son malos y no sabemos. Tal vez los tiempos se vengan peores. Pero ¿saben qué? Dice Cristo en su palabra, porque yo he vencido al mundo y yo estaré con ustedes hasta el fin de sus días. Así es que Dios no nos va a dejar, Cristo no nos va a dejar. Solamente hay que buscarlo, hay que tener fe en Él, creer que Cristo, que realmente es el Cristo, es el alfa y el omega, el principio y el fin de todas las cosas. Creer que Cristo está con nosotros y Cristo no nos va a dejar en ningún momento de nuestras vidas. Él va a estar con nosotros en todos momentos de nuestras vidas. Cuando tengamos aflicciones, cuando tengamos dolores, cuando tengamos enfermedades, vayamos a los pies de Cristo y decirle,
Perdóname, perdóname, Padre, porque he pecado, pecamos. Inclusive estando en la palabra a veces pecamos, pero decirle a Dios Padre, que su Espíritu Santo venga a morar en nosotros para que seamos aptos para toda obra buena y no perder no perder la fe. Que Dios siempre nos tenga sostenidos de las manos, hermanos. Que Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Declaramos que Dios nos guardará en estas pandemias, en estas enfermedades. Todo esto lo pedimos en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Y te amamos, Cristo, te amamos, porque grandes cosas has hecho en nuestras vidas. Gracias, mi Señor Jesucristo de Nazaret. Amén. Y gracias a todos ustedes, hermanos. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo de Nazaret. Amén.